Buen día, les quiero dar a conocer algunas cosas importantes sobre lo que es inmovilizaciones y transporte adecuados de un accidentado. Bueno, inmovilización es un método terapéutico encaminado a conseguir de modo temporal o permanente la supresión de todos los movimientos de un miembro. La falta de los mismos aumenta la gravedad de las lesiones. Inmovilizaciones del cuello. Muy importante utilizar un cuello cervical para la inmovilización. O bueno, si no tenemos un cuello, pues podemos buscar otro elemento como puede ser un papel periódico o a veces podemos utilizar pues algún recurso que tengamos a la mano. Eh, Como podemos ver, el paciente lo tenemos tumbado boca arriba, también lo podemos sentado o de cúbito supino. Tirar suavemente y firmemente de la cabeza del paciente, alineándola, si es necesario, con el eje de la columna. O sea, muy, muy importante esto, eh, que nosotros debemos alinear bien para que podamos fijar bien el cuello. Colocarlo con la parte escotada bajo la barbilla, fijando el velcro a continuación. Les mostraré un poquito más de cómo vamos a hacerlo por la parte de la espalda o boca abajo. Bueno, con el paciente boca abajo, poner el extremo estrecho del collarín bajo el cuello y la mandíbula. Ajustar la escotadura del collarín a la mandíbula. Cerrar el collarín. Y como les había dicho anteriormente, si no contamos con un collar, pues improvisar con un periódico. A veces podemos usar, eh, digamos, si tenemos un cuaderno, pues intentamos de hacer algo así. Bueno, eso está en nuestra creatividad y pues hacerlo de la mejor manera. Eh, Inmovilizaciones de miembros superiores. Está el cabestrillo, que es el método más sencillo. Se adosa el miembro al tórax con el codo en el ángulo recto, se pasa en una venda por el debajo de la muñeca y se anula en la región posterior del cuello. Puede hacerse con cinto, con pañuelos de cabeza, etcétera. Hay un otro que se llama el vendaje del Belpeau, que se colocan almohadillas en las axilas y pliegues en el codo. Se lleva el miembro afectado sobre el tórax, se coloca la mano en el hombro sano y se fija con vueltas de gasas o vendajes como se ve en la siguiente figura que vamos a ver, que es, aquí le puse como figura 2. Con férula, el ejemplo de las férulas de aluminio o de alambres unidos en forma de escalera. Antiguamente usaban lo que era el yeso, pero pues el yeso lo que hace es que le, le, le pierde, cuando quitan el yeso, se pierde el rango de movilidad y también se pierde todo lo que es, eh, o sea, la pierna queda más frágil y queda sin fuerza. Entonces por eso ahora se usa más la férula. O tablillas de madera que también podemos usar, que se unen por sus extremos, que garantiza una mejor inmovilización. Se inicia en el hombro sano, la férula discursa por la espalda, o sea, eh, la ponemos por la espalda, le damos una vuelta. Luego contornea el brazo formando un ángulo recto en el codo y llega a la mano, y dedos manteniendo la muñeca en extensión. Se vendan toda la zona mientras un ayudante mantiene la posición. Esta es la estructura fundamental y en dependencia de las necesidades se verá todo aparte de ella. Ya viendo un poquito más las figuras, nos va a quedar un poco más fácil. Mire, aquí en la figura 1 podemos ver eh, cómo eh, hicimos una inmovilización. Aquí con tablillas, en la figura 2 vemos que con vendas y aquí en la figura 3 también podemos poner vendas
O un ejemplo, si no tenemos vendas, pero si se dan cuenta en la figura 3 en la A, podemos usar de pronto una sábana, podemos usar una toalla. Entonces, bueno, eso ya es creatividad de nosotros. Inmovilizaciones para miembros inferiores. La unión de ambos miembros, que la llaman en sirena, debe tenerse presente que los puntos de fijarlos serán por encima y por debajo de la rodilla y por encima del tobillo. Como podemos ver en la figura 4, eh, ahí podemos apreciar aún más y ver de lo que les estoy hablando. Al aplicarla será necesario que un ayudante se mantenga traccionando el miembro afectado y otro ayude, levantando suavemente los miembros para permitir el pase de las vendas. Cuando se dispone de férulas, se obtiene una inmovilización más rígida y de mejor calidad. Al inclinarse la cadera, en este caso se colocará la férula desde la axila hasta el tobillo, en la cara externa y del pliegue inguinal hasta el tobillo por su cara interna. De esa forma el miembro quedará como un sándwich entre las dos férulas. Se mantendrá la tracción como se ha señalado y se incluirá un punto más de fijación por encima de la cresta ilíaca. Según la necesidad, se usará total o parcialmente esta inmovilización. Aquí nos habla de férulas, pero pues también lo podemos hacer con otras cosas, como puede ser a veces inmovilizar. Si no tenemos las herramientas necesarias, podemos inmovilizar con una correa. También podemos usar una toalla. Como les decía anteriormente, es usar las herramientas que tengamos disponibles en ese momento para ayudar al accidentado. Bueno, ahora vamos a ver los métodos para alimentar a una persona o bueno, a un accidentado. Estos métodos, bueno, el primero es el método de arrastre, que se utiliza cuando es necesario retirar a una víctima del área del peligro a una distancia no mayor de 10 metros y cuando el socorrista o nosotros, como primeras personas que tenemos ahí a veces, que nos toca estar ahí y ayudar como primer correspondiente. No debe utilizarse cuando el terreno sea desigual o irregular. O sea, un ejemplo, si estamos en un parque y en ese parque hay vidrios, eh, piedras, o un ejemplo em, es, es el terreno es irregular, entonces no. O pongamos un ejemplo si estamos en un apartamento y hay escaleras, entonces no hacerlos. Esa es la recomendación. Bueno, siempre debemos hacerlo con seguridad. Tras la hora de un accidentado o un enfermo grave, se deberá garantizar que las lesiones no aumenten, ni que se le ocasionara nuevas lesiones o se complicara su recuperación, ya sea por motivos innecesarios o transporte inadecuado. Suele pasar que a veces nosotros por el desespero no miramos qué complicaciones puede llevar al futuro a arrastrar a una persona. Entonces eso lo debemos tener muy pendiente y siempre mirar por dónde vamos a arrastrar a esa persona. En esta figura vemos cómo debemos hacerlo, más o menos. Aquí pues estamos usando una sábana, pero pues, si no hay una sábana, lo podemos coger de los dos brazos, poner los brazos por las axilas y arrastrarlo. O sea, meter nuestras manos por las axilas y arrastrarlo y llevarlo pues a un lugar más seguro. Bueno, aquí estamos hablando del método de arrastre y aquí pues les voy a decir más o menos lo que les había dicho anteriormente, que es coloque los brazos cruzados de la víctima sobre el tórax, sítúese detrás de la cabeza y coloque sus brazos por debajo de los hombros sosteniéndola con ellos el cuello y la cabeza. Arrástrala por el suelo. Aquí nos dan unos tics muy buenos. Pongamos, si la persona tiene un abrigo o una chaqueta, desabróchela y tire de él hacia atrás en forma que la cabeza descanse sobre la prenda. Arrástrela por el suelo agarrando los extremos de la prenda
de vestir, ya sea un abrigo, chaqueta o camisa. Tener esto muy claro, si en el recinto hay acumulación de gas o humo, haga lo siguiente. Si la víctima está consciente y no puede inmovilizarse, arrodíllese y pídale que pase los brazos alrededor de su cuello. Entrelácela, entrelazando las manos. Si está inconsciente, sujete las manos con una venda a la altura de las muñecas y realiza el mismo procedimiento. Algo muy importante que les voy a comentar aquí, a veces no sabemos cómo arrastrar una persona de bastante peso. Entonces aquí nos dicen que si la persona es muy grande, la debemos arrastrar de los pies, asegurándose que la cabeza no se lesione con el terreno desigual o irregular. A veces eh, puede pasar esto y lo mejor es poner una prenda debajo de la cabeza o algo que lo ayude a arrastrar más fácil. O sea, como cuando, si le ponemos una toalla, si le ponemos ahí digamos la chaqueta, así va a quedar más fácil al momento de arrastrarlo porque su cabeza va a deslizar fácilmente. Aquí podemos ver lo que les había dicho anteriormente. En la primera figura eh, es meter las manos por debajo de sus axilas y arrastrarlo. Mucho cuidado con la posición porque a veces la posición de nosotros, el del que arrastra, entonces porque a veces no tenemos la espalda recta y eso hace que tengamos también nosotros problemas a futuro. Y en el segundo es lo que les decía, que una persona muy pesada, entonces se coge los pies. Lástima que aquí no podemos ver que la persona en la cabeza tenga, debajo de su cabeza tenga un trapo o algo para que su cabeza deslice más fácil. Aquí podemos ver el otro método de arrastre, transporte en brazos. Cuando la víctima es de bajo peso, pase un brazo por debajo de los muslos de la víctima. Coloque en el otro brazo o alrededor del tronco por encima de la cintura levantada. Esto lo podemos hacer con una persona o dos personas. Bueno, a veces le llamamos la figura que estamos viendo, le llamamos el arrastre de la silla, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, en esta figura vemos cómo podemos transportar a un accidentado o una persona, eh, o sea, nosotros solos. Tener en cuenta pues que tengamos la suficiente fuerza y que la persona sea delgada porque a veces hay personas y ha pasado y que nosotros por querer ayudar y la persona es muy pesada podemos sufrir de una hernia. Bueno, aquí vamos a ver transportes en brazos con dos socorristas o pues con dos personas. Se puede improvisar un asiento para trasladar un accidentado uniendo las manos de dos socorristas. Existen varias posibilidades. Asiento hecho con dos manos. Como les decía anteriormente, pues esto también lo llaman el asiento o la silla. Eh, entonces, bueno, más adelante vamos a ver otras. Bueno, en esta figura nos muestra cómo podemos hacer el asiento hecho con tres manos y con cuatro manos. La verdad es muy fácil y solamente pues unir nuestras manos, pero cogerlas no entrelazado contra los dedos, sino como decía ahí, más o menos eso es como eh, de la muñeca con el antebrazo, como podemos ver ahí en la figura. Pues para que sea como más fuerte. Bueno, en esta figura vemos cómo se transporta a un accidentado con tres personas. Este método es más fácil y más seguro y más rápido. Bueno, aquí vamos a ver eh, cuando tenemos, cuando tenemos una sábana o una fresada. Bueno, para levantar un lesionado o un enfermo con la ayuda de una sábana o fresada se necesitan de 3 a 5
socorristas o personas. Se usa cuando no se cuenta con una camilla y la distancia a recorrer es corta. No se debe usar este método si se sospecha lesiones en la columna vertebral. Esto último tenerlo muy en cuenta porque pues podemos agravar más la situación. Bueno, aquí en esta diapositiva vamos a ver cómo se debe hacer. Entonces, dos socorristas se colocan arrodillados junto a la víctima y la acomodan de en medio lado. Uno de los socorristas le sostiene la cadera y las piernas, el otro la espalda y la cabeza. El tercero acerca la sábana ofrecida y la empuja de tal manera que la puede acercar de la espalda. Coloca nuevamente la víctima acostada sobre la espalda y colóquese para proceder a levantarlo. Vean esta imagen, nos está diciendo el cómo no debemos hacerlo. ¿Sí ve? Sufre la columna. Entonces, mucho cuidado cuando vayamos a hacer esta técnica. Entonces, eh, pues muchas personas lo hacen sin querer lesionar a la persona, pero pues si no saben es mejor no ayudar, por decirlo así. Bueno, en esta figura vamos a ver la forma correcta de cómo subir a un accidentado a una camilla. Bueno, como podemos ver en la primera figura, en la figura A, cogemos al paciente, pero primero todos miramos bien, lo cogemos, o sea, bien desde las partes de extremidades inferiores y superiores, eh, tener mucho cuidado con la cabeza, meter las manos bajo la espalda para que no vaya a sufrir nada en la columna. En la figura B y C podemos ver cómo acomodamos al paciente en la camilla. Y en la D y la E es cómo debemos llevar a la persona, cómo transportarlo. Bueno, aquí vamos a ver cómo se transporta un accidentado con la ayuda de los elementos. Un lesionado se puede transportar en diferentes elementos como son la silla, el vehículo o la camilla. Inclusive pues cualquier medio de transporte, ¿no? Pero pues tenemos que saber las lesiones y pues la distancia. Y lo que le decía anteriormente, pues mirar qué elementos tenemos a la mano. Bueno, el transporte en silla. Este se usa cuando la persona está consciente y no tiene lesiones severas, especialmente si es necesario bajar o subir escaleras. Debe tenerse la precaución de que el camino esté libre de obstáculos para evitar que los socorristas se resbalen. En esto se emplearán dos socorristas. Bueno, verificar que la silla sea fuerte, sentar a la víctima en la silla. Si no puede sentarse sin ayuda, hagan lo siguiente: cruce las piernas de la víctima y un socorrista se pone de rodillas a la cabeza de la víctima. Seguimos con las indicaciones, que es: meta una mano bajo la nuca, la otra mano bajo los omóplatos. En un solo movimiento siente la víctima, acercándose contra ella y sosteniéndola con una pierna. Coloque un brazo por debajo de las axilas de la víctima, cogiendo el brazo cerca de la muñeca. Con su otra mano coja de igual forma el otro brazo y entrecrúcelos, apoyando la cabeza contra el socorrista. Sostenga el tronco de la víctima entre sus brazos. Póngase de pie con la espalda recta, haciendo el trabajo con las piernas, mientras el otro socorrista le sostiene las piernas de la víctima. Y una orden: se levantan simultáneamente y se colocan la víctima en la silla. Asegurar la víctima en la silla, inclinando la silla hacia atrás para que la espalda de la víctima quede contra el espaldar de la silla. A una orden, se levanta la silla y caminan lentamente. Bueno, en esta imagen vemos a lo que anteriormente les había dicho. Dicen por ahí: una imagen vale más que 1000 palabras. A veces es más fácil interpretar por medio de imágenes. Bueno, aquí vamos a ver una camilla improvisada. Transporte en camilla. El procedimiento ideal para el traslado de heridos es las camillas. Bueno, como les había dicho anteriormente,
Las camillas improvisadas pueden usarse cuando no dispongamos de otros medios, utilizando para su construcción una puerta, una tabla de plancha o un tablero ancho, una escalera de mano, un par de remos unidos con cuerdas, mantas o prendas con manga cerrada. Para el transporte de un herido en una camilla hay que tener en cuenta las siguientes normas. Ojo con esto, que a veces cometemos el error que llevamos primero el accidentado a donde está la camilla. Y no, tenemos que llevar la camilla al lugar donde está el accidentado. Colocar al herido en la camilla con sumo cuidado, respetando siempre el bloque cabeza, cuello, tronco y piernas. Poner la camilla sobre el suelo, levantar a la víctima hasta colocarla sobre ella lo más suave posible. Se puede utilizar el método puente. En las posibles fracturas de columna vertebral, hacerlo según se indica en inmovilización de columna vertebral. Cuando el accidentado esté consciente, se le acostará boca arriba, salvo que tenga heridas en el tórax, colocarlo semisentado. Si está inconsciente, se le pondrá, en posición lateral de seguridad. Bueno, aquí en la figura estamos viendo lo que habíamos hablado anteriormente. Recordar, si está inconsciente, se pone en posición lateral. Esta es la que estamos viendo. Si está consciente, pero tiene alguna herida en el tórax, lo colocamos semisentado. Cosas que debemos recordar. Bueno, aquí algunas recomendaciones para nosotros. Para levantar al lesionado, debe contraer los músculos del abdomen y la pelvis, manteniendo su cabeza y espalda recta. No trate de mover solo un adulto demasiado pesado. Pida ayuda, mejor dicho. Bueno, esto es todo por ahora. Y algo muy importante es que si nosotros no sabemos eh, trasladar accidentados, por favor no hacerlo. Más bien pues pedir ayuda.